Se está grabando ya, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita lo que sus compañeros comentaron, espero que ustedes lo hayan encontrado. Estamos viendo la diferencia entre magnitud y vector. Entonces, ¿cuáles son esas diferencias más significativas? Bueno, pues ya lo están mencionando. Magnitud vemos que es solamente una cantidad con unidades y vector se habla de no solo magnitud, sino también dirección. Aquí lo repitieron 2 veces. Y sentido. Entonces, que muchas veces ya dentro de la dirección viene especificado el sentido y ahorita lo vamos a hablar detenidamente. Por ejemplo, vamos a ponerles un pequeño ejercicio que ustedes hagan. Ustedes, me imagino, voy a tratar de hacer un pequeño dibujito aquí donde están ustedes en su super escritorio. Por ahí está su supercomputadora, ¿no? Y ustedes están sentados, ¿no? Voy a ponerlos con color naranja. Están sentados ahí, ¿verdad? Y si yo les dijera, muchachos, ahí donde están, vamos a imaginar que esta es la posición inicial donde ustedes están, posición 0, y yo les pidiera que se pongan de pie, y fíjense la instrucción que les voy a dar, ¿eh? Se ponen de pie y se desplazan 5 pasos hacia su lado derecho. E imaginando que esos 5 pasos, a partir de su punto inicial hasta donde llegan, dando los 5 pasos, imaginando que esto fueran 2 metros, perdón. 2 metros. ¿Sí? ¿Hacia dónde les dije que se desplazaran? A la derecha. A la derecha. Ahora, si nosotros imagináramos un eje exactamente aquí en este dibujo, pero voy a poner un poquito más, a ver si lo puedo mover hacia abajo. Se movió más o menos. Entonces, vamos a imaginar que aquí yo voy a colocar en este punto de origen un eje X y un eje Y, es decir, que exactamente aquí yo pusiera un plano cartesiano. Esto es X y por acá fuera Y. ¿Sí? Yo les dije, desplácense hacia la derecha una cantidad de pasos, pero esos pasos hasta donde llegaron ustedes a su posición final, aproximadamente fueron 2 metros. Entonces, aquí hay algo muy importante. Este desplazamiento yo lo puedo escribir en forma de vector porque les estoy dando un sentido y una dirección para donde caminen. Por ejemplo, yo puedo escribir en forma vectorial cualquier letra con una flechita arriba representa esto, es la escritura para un vector. Así se escribe. Y lo que voy a escribir es en base a las componentes. ¿Cómo que a las componentes? Sí, puede haber, en este caso, vectores, que aquí lo vamos a poner la escritura de un vector. Tiene componentes dependiendo, o sea, en este caso, componentes X, Y, si se trata de un plano, de un plano. Voy a poner acá la escritura y, perdón,
Y es que aquí, por ejemplo, voy a mejor poner la parte porque si no va a verse muy amontonado y sí, por ejemplo, aquí voy a poner la escritura también de un vector puede ser tiene componentes, ahorita lo muevo, no sea amontonado, X, Y, Z en un espacio. Entonces aquí voy a poner paréntesis tridimensional cuando se trata de espacio y bidimensional cuando se trata de plano. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de que el vector es un poco más complejo, por decirlo así, al momento de escribirlo, ya que estamos hablando de plano y espacio. ¿Qué es un plano? Bueno, pues aquí ustedes saben cuando han escuchado la palabra plano cartesiano, ¿sí o no? Esto es un plano cartesiano. Sí. Sí. ¿Ya? Es un plano cartesiano. Eso, yo puedo graficar fenómenos de dos dimensiones. Fenómenos en dos dimensiones. Pero cuando hablo de un espacio, puedo graficar fenómenos en tres dimensiones. O variables, o magnitudes. Entonces, ¿cómo sería eso? Bueno, pues cuando estamos hablando de voy a poner aquí la parte de un octante. Un octante está constituido por, hablando de esquinas, si ustedes observan la esquina de su cuarto, ya sea en una esquina superior o inferior, van a ver esta forma y esto puede ser constituido como X, Y y Z. ¿Sí? Si ustedes observan alguna esquina de su cuarto, ¿sí o no tiene esa forma? Sí. Obsérvenlo. Sí. O sea, donde ustedes miran una esquina, van a ver eso. Probablemente de cabeza o al revés, ¿no? Pero todos los cuartos, tanto en la parte de su techo como en la parte del suelo, tienen esta forma y para poder graficar tridimensionalmente o realizar problemas tridimensionales es un poco más complejo el poderlo imaginar, pero es importante que podamos entender de qué se trata. Más bien, en cambio, en un plano bidimensional, pues nada más tendríamos a X y a Y, ¿no? Y se acabó, ¿no? O sea, más menos, ¿no? Por esa razón existe más menos X, más menos Y. Lo mismo sucede en un plano tridimensional. O sea, aquí, por ejemplo, en el plano bidimensional es más X, de este lado va a ser menos X, más y menos Y. En un plano tridimensional, para que uno no se haga bolas, lo que se hace es trazar un eje así, como si estuviéramos atravesando la computadora hacia atrás. Aquí sería menos X. Acá de este lado, como si estuviéramos atravesando la pared de alguien más, menos Y. Y si se dan cuenta, como si estuviéramos atravesando el piso, menos Z. Si te das cuenta, es como si hubiera unido varios cuartos en una esquina y por eso se le llama 8 octantes. Porque cada esquina que está ligada a este espacio genera 8 octantes y acá se le llama 4 cuadrantes. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que los vectores necesitan esas componentes para poder ser escritos. Volviendo aquí a lo que nosotros estamos aquí haciendo. Tú te paraste, caminaste 5 o 6 pasos, por decirlo así,
hacia el lado derecho, hacia la derecha. En este caso lo voy a poner de esta manera. Te desplazaste hacia la derecha. Entonces, si deja escribir. Te desplazaste. Fíjate la palabra, desplazaste. ¿Sí? Ya te estoy dando un sentido y una dirección al hablar de eso. Entonces, como al hablar de hacia la derecha, estás hablando de, voy a poner con el color verde mejor, más X, nos desplazamos a la derecha y acá va a ser Y. Ahorita todavía Y no nos hemos movido. Pero si te das cuenta, es interesante ver que te dirigiste hacia las X positivas. ¿Cuánto avanzaste hacia las X positivas? Aproximadamente unos 2 metros. Como los 2 metros, entonces yo lo tengo que escribir de esta manera, 2X. 2 hacia X positiva, es lo que estoy diciendo. A esto se le llama componente. Esto se le llama componente en X. Y también, en este caso, yo voy a poner la componente en Y. ¿Cuánto nos movimos hacia arriba o hacia abajo? Nada, 0. Nada, entonces pues voy a ponerlo como 0, más 0 en Y. ¿Me explico? Y las unidades, pues fueron metros. Vamos a ponerlo así. Entonces, una fue la componente en X y la otra fue la componente en, ¿qué dije? En Y. Y. O sea, la escritura, el lenguaje de un vector es un poquito más de procedimiento. Es sencillo conforme lo vayamos practicando, pero realmente, para empezar, sí nos podemos perder un poquito. Nada más la intención aquí es que comprendamos que los vectores tienen componentes, ¿sí? Si yo tuviera que dibujar el vector que acabamos de hacer aquí en el plano bidimensional, tendría que dibujarlo de esta manera yo. Sobre el eje X, 2 unidades, ¿no? 1, 2. ¿Sí? Eso es lo que tendría que dibujar yo. Ahora, vamos a imaginar que yo te diga, bueno, yo te voy a hacer la pregunta siguiente. ¿Qué ángulo estás formando? ¿Sí? ¿Qué ángulo se está formando con este vector que también se dibuja como flecha? Este vectorcito yo le puse R y lo voy a llamar R1. Ahorita van a ver por qué. Voy a poner así. De hecho, acá de este lado también le voy a poner subíndice 1 porque vamos a hacer varios dibujos de vectores. Yo si te preguntara, ¿qué ángulo está formando con respecto al eje X el vector R1? Vuelvo a preguntar, ¿qué ángulo está formando el vector R1, el café, sobre el eje X? ¿Qué ángulo está formando con respecto al eje X? ¿Un ángulo recto? No, ángulo recto son 90 grados, ¿no? ¿Cero? Cero. ¿Está formando 0 grados? Exactamente. Entonces aquí yo te diría que el ángulo del vector 1, este ángulo que voy a poner aquí abajo, el ángulo del vector 1, voy a poner así con colorcito, el vector R1, es igual a 0 grados. El ángulo determina la dirección. ¿Sí? El ángulo define la dirección del vector. A ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Sí. Sí, voy calmado, si voy acelerado me dicen, pero a mí me importa mucho y me interesa mucho que estos fundamentos queden bien establecidos para que no vaya a haber ningún problema más adelante, porque
es así fundamental el que sepamos cómo manejar los vectores. Entonces, eso es lo que está sucediendo cuando tú te levantaste y te moviste hacia la derecha. Entonces, ya tenemos también el ángulo o la dirección, siempre que nos hablen, encuentra la dirección del vector. Ah, pues tengo que ir viendo cómo voy a obtener. ¿Tiene su fórmula? Claro que tiene una fórmula. Ahorita fue fácil, porque nada más nos movimos a la derecha, no nos movimos hacia arriba o hacia abajo. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, dije una palabra muy importante. Te desplazaste, ¿ok? El sentido fue hacia la derecha con una dirección de 0 grados. Por eso es que aquí me está marcando el sentido, la derecha, y su dirección, aquí lo tenemos, ¿no? Aquí está. Ahora, algo importante es que te voy a pedir ahora que si tú te moviste o hazlo otra vez, te paraste de tu asiento, te moviste a la derecha, ahora yo te voy a decir, ¿sabes qué? Regresa a tu lugar. Entonces estabas a los 2 metros y te regresaste, te desplazaste otra vez a tu punto de inicio. Aquí va a haber un regreso hacia la derecha. Entonces, voy a ponerlo aquí para ir viendo qué es lo que estamos haciendo. Y lo voy a bajar un poquito esto para que no quede amontonado. Regresamos a nos desplazamos ahora hacia nos desplazamos y regreso a nuestra posición original. Ahora yo te voy a decir cuánto te desplazaste hacia la izquierda. 2 metros, igual. ¿Y cómo escribiríamos entonces este vector R2? ¿Cómo lo escribiríamos? Menos 2x más 0. Ándele, menos 2x. Claro está. Vamos a poner menos 2x aquí. Más 0 en y. Porque ahora me moví a las x negativas, ¿no? Nos movimos hacia las menos x. ¿Sí? Ahí vamos, estamos viendo el sentido y dirección también. ¿Cuánto ángulo estoy formando con respecto al eje X? Si yo estuviera aquí, yo pusiera aquí el eje X, ¿qué ángulo estoy formando con respecto al eje X? 0, igual. De ¿Cero? 0. ¿Seguros? Cuando estaba moviéndome a la 180. derecha, formé 0 grados. Ahora me estoy moviendo hacia la izquierda. De 180 grados. 180. 180 grados aquí. Oh, ok. Fíjense, bien importante eso, ¿eh? Déjenme ponerle aquí las unidades porque también los vectores tienen sus unidades. Aquí yo puse al revés, el desplazamos como desplazamos. Entonces el ángulo o la dirección de este vector 2 pues es 180. Ahora se dan cuenta cómo es que la dirección es muy importante, porque la dirección ya me da el sentido del vector, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, hacia el sureste, hacia el noroeste, ¿hacia dónde? ¿Sí? Entonces, es por eso que muchas veces en los libros nada más se habla de magnitud y dirección en el vector, porque en la dirección está implícito ya o está tomado en cuenta el sentido del vector. Entonces, esto es dirección. Si yo sé que alguien se está moviendo 180 grados y todo es, acuérdense, con respecto al eje X, siempre va a ser con respecto al eje X, toda la vida. A ver, ¿vamos bien o vamos mal? Profe, no entendí por qué en la segunda, en el vector 2, por qué es 180 y en el primero por qué 0. Porque estamos hablando de que nuestro sistema de referencia es el eje X. Ok. Y
si es el eje X el sistema de referencia, yo me estoy moviendo hacia la derecha, o sea, me refiero el eje X positivo, ¿ok? Es mi Ajá. sistema de referencia. Ahí estoy formando 0 grados. Pero si en cambio ahora estoy girando hacia acá, voy a ponerlo con gris. Si yo ahora me estoy moviendo hacia acá, ¿no? Bueno, Ujú. y de hecho es desde este punto, perdón, hacia acá, 2 metros, me estoy regresando. Yo te pregunto, ahora con respecto al eje X positivo, ¿cuánto ángulo está formando? O sea, ya está formando los 180 porque está cumpliendo con los dos vectores, una cosa así. No tanto que esté cumpliendo con los dos vectores. O sea, el vector R1 es uno, el vector R2 es otro, el que puse con gris. Ahorita aquí lo voy a poner con gris para que se pueda notar. Ujú. Pero no, realmente lo interesante de esto, ahorita voy a responder una pregunta y voy a aprovechar a tu pregunta y voy a aprovechar algo más. Si yo pongo un sistema de coordenadas, así, y ese vector R2 yo lo tomo, y una cosa es, por ejemplo, aquí te lo voy a describir así, la parte de la flecha, el inicio se le llama cola, y a la parte final se le llama punta. La característica de un vector es que yo lo puedo desplazar en cualquier parte del plano, respetando su, por decirlo así, su magnitud de aquí a acá, respetando su dirección, su sentido, y lo puedo poner desde el origen, ese mismo vector gris, y acuérdate que la cola estaba aquí en 2 metros, pero si la cola yo la pongo en el origen, mientras sean 2 metros, y mientras respete el sentido y dirección de este vector, es válido que yo lo escriba así y es el mismo vector. Entonces, si lo vemos de esta manera, y el eje X está acá, el positivo, yo tengo que formar el ángulo a partir del eje X como referente hasta donde apunte la flecha del vector. ¿Sí lo ves? Ahora, ahí. Ya, Ahora sí está formando 180 grados aquí, ya vi, profe. ¿vale? Ok, gracias. Entonces, qué bueno, no, gracias a ti, porque esas preguntas a mí me ayudan a poderles dar más información con el fin de que se les haga comprensible todo este nuevo idioma de los vectores, porque ahora de aquí en adelante, vectores a tirar para arriba. Entonces, sí quedó claro que un vector lo puedo mover hacia donde yo quiera, siempre y cuando respete la misma dirección y sentido y va a ser el mismo vector. Por ejemplo, si yo lo muevo de aquí para acá, de esta forma, y mientras sean 2 unidades, la cantidad de su magnitud y su dirección, pues está también al sentido de las X negativas, su sentido también. Significa que este también puede ser R2, no importando que lo haya movido hacia abajo o si lo moví hacia arriba. ¿Me explico o no me explico? Sí, se explica, profe. Sí, Sí, va a profe. ser, esa es la característica más importante de los vectores. Entonces, ahí ya estamos viendo, ahora sí, porque estamos hablando de que forma 180 grados con respecto al eje X positivo. Y aquí viene algo muy importante. Atentos todos, ¿eh? Si yo te digo, a ver, vamos a sacar un vector R, ¿sí? Vamos a definir cuánto nos desplazamos desde que te levantaste de tu escritorio, avanzaste 2 metros a la derecha y luego regresaste a tu punto de origen. Pues lo que voy a hacer es una operación sencilla. ¿Cuál es esa operación sencilla? Pues voy a sumar el vector R1 más el vector R2. ¿Sí? ¿Y cómo voy a hacer esa operación? Pues bueno, pues simplemente con las componentes, ¿no? Que ahora sí que corresponde a cada vector. En este caso, el vector R1 tiene
a 2x más 0y, ¿no? ¿Y por qué no quiso agarrarla completillo? Aquí está. A ver si lo agarra. 2x más 0y es R1. Y por el otro lado, vamos a considerar sumar más el vector R2, que es menos 2x más 0y, y lo vamos a poner por acá. ¿Cómo hacemos la suma? Pues cada componente correspondiente, si es con x, componente x con el componente x, y componente y con componente y. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo va a quedar entonces el resultado del desplazamiento que hicimos? ¿Cuánto va a ser? 2x. Voy a tomarlo como si fueran términos semejantes, ¿sale? 2x positivo más menos, porque aquí hay una multiplicación, sería más por menos, ¿cuánto es? Menos. Menos. Entonces, 2x menos 2x, 0. 0, 0x. 0. Y 0y más 0y, más 0y. 0y. Entonces, yo puedo decir que aquí va a ser 0 tanto en x como 0 en y. Y 0 en x y 0 en y no es otra cosa más que el punto, pues, de origen en el que inicié, es 0. Entonces, ¿cuánto nos desplazamos? Nada. No. Pues aquí mi desplazamiento, en otras palabras, es 0. Entonces, desplazamiento es una magnitud vectorial. La palabra desplazamiento o cambio de posición, ¿sí? Es una magnitud vectorial, más sin en cambio, escuchen bien aquí, algo muy importante es, si yo te dijera, calculemos la distancia que recorrimos, es una palabra muy diferente, calcular la distancia que recorriste. Distancia es magnitud. Entonces aquí yo pondría, para como información, la distancia es una magnitud y no un vector. Al decir esto, ¿qué tengo que ignorar? ¿Qué tengo que ignorar? Pues que la magnitud no considera sentido ni qué. Ni dirección. A alguien no le importa eso. Como la distancia dice, a mí no me importa si te moviste a la derecha o a la izquierda. No me importa cuántos grados estés formando con el eje X. Yo soy más simple. A ver, ¿cuánto avanzaste a la derecha? ¿Cuánto? 2, ¿verdad? ¿Cuánto regresaste a la izquierda? ¿Cuánto fue lo que... ¿Cuánto más? 2 metros. Entonces, ¿cuánto es el total de la distancia recorrida? Pues va a ser 2 más ¿qué? Más 2 metros. ¿Cuánto es? 4 metros. Eso es distancia, porque la distancia es una magnitud. A ver, ¿quedó claro en la diferencia entre un vector y una magnitud? Sí. Bueno, yo sí. 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 O sea, dense cuenta que estamos hablando de una terminología muy probablemente nueva para muchos de ustedes o probablemente más o menos conocida. Lo importante es estar ahorita en esta introducción recordando que si yo te hablo de desplazamiento, es vector. Si yo te hablo de distancia, es magnitud. Entonces aquí vamos a
representar en una tabla, y ahorita tú vas a estar buscando, yo te voy a ir preguntando cuáles son cantidades vectoriales y cuáles son cantidades escalares. Escalares o magnitud, ¿sale? También cuando escuchas la palabra escalar es porque se trata de magnitud. Y eso te estoy introduciendo a toda esta terminología para que lo tengas bueno. Vector. Profe, Ujú. ¿escalares es como un sinónimo de magnitud o es como una magnitud específica? Sí, pues de hecho, cuando por lo regular se hacen producto de dos vectores, o sea, se multiplican, es cuando más se utiliza la palabra escalar. Cuando se multiplican dos vectores, producto, punto, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ok, profe. Es como podemos referirnos más correctamente a una escala. Ahora, por ejemplo, dijimos, desplazamiento es vector. La magnitud es, ¿qué dijimos? Distancia. ¿Estamos de acuerdo? Yo les pregunto, Sí. ¿la velocidad es vector o magnitud? A ver, búsquenle en internet. Vector. Vector. O sea que cuando yo hable de velocidad, tengo que entender que tengo que calcular magnitud, dirección, y con eso ya tengo también el sentido. Pero es porque la velocidad tiene magnitud y dirección, ¿vale? Ahora, rapidez. Yo te estoy ayudando ahí. ¿Qué dice? ¿Qué puse? Que la rapidez es ¿qué? Magnitud. Es magnitud. Cuando se escuche la palabra rapidez, inmediatamente te vas a tener que acordar de que no necesitas escribirlo como vector, simplemente es una cantidad que no le importa la dirección ni el sentido. ¿Estamos de acuerdo? A ver, aceleración, ¿qué es? ¿De dónde la borro, la aceleración? ¿De magnitud o de vector? Vector. Es vector, la aceleración es vector. Ahora, ¿vas a poder obtener la magnitud del vector aceleración? Sí, ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos a tratar de cualquiera de ellas, de los vectores, puede sacar su magnitud y ahorita lo explicamos. Fuerza. A ver, ustedes me dicen de dónde la borro. De magnitud. De La magnitud. borramos de magnitud. Es vector. ¿Por qué? Porque si tú ahorita tienes al lado a tu hermano o hermana y la jalas de las greñas, no es cierto, no lo vayan a hacer. No. Pues si lo va, cuando no sé si has jugado con alguien o alguien te ha jalado el pelo, ¿no? Pues claro que si para donde te dé el jalón, para enfrente, para atrás o para un lado, para otro, claro está que la fuerza implica una dirección y un sentido. Y entonces por eso es que la fuerza tiene que ser vector. A ver, busquen momento lineal. Momento lineal. Es vector o magnitud del momento lineal. Magnitud. Magnitud No, vectorial. Vector. es vector, es vector. Entonces, ahorita te escribí como las que más vamos a utilizar. Hay más todavía, claro está, pero me gustaría que por lo menos esta tabla, esto que está quedando grabado, te acuerdes de lo que estamos ahorita nosotros tratando de establecer, que hay una gran diferencia entre vector y magnitud, ¿sí? ¿Qué implica cada uno, ¿no? Entonces, lo importante es que recuerdes, ¿no? Sobre todo siempre se confunden cuando se habla de desplazamiento o distancia, cuando se habla de velocidad o rapidez, ¿vale? Entonces, cuando tú vas en el carro y ves el tacómetro, ¿no? O que vas manejando tu papá o tu mamá, o tú ya sabes manejar, y vas manejando y ves en el tablero kilómetros por hora a la aguja,
¿qué está midiendo? ¿Velocidad o rapidez? Velocidad. ¿Rapidez? ¿A poco el tacómetro te dice a qué dirección vas y a qué sentido? Ah, no, sí, es rapidez. Es rapidez. ¿Se me explico? Es rapidez, ¿vale? En el momento que ya tú vayas con una coordenada de que X vas hacia el norte tanto o hacia el este o al oeste y al norte tanto, ahí sí ya vas a poder dibujar el vector velocidad. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, bien atentos con esto porque nos ayuda a ubicarnos mucho, mucho con respecto a los vectores. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, voy aquí a poner cómo graficar un vector, ¿no? Vamos a poner cómo graficar un vector y cómo se obtiene su magnitud. Magnitud y dirección. Ahorita hicimos un ejemplo muy sencillo. Lo hicimos en una forma lineal. A ese movimiento, cuando tú te desplazas en un solo eje, se le llama movimiento rectilíneo. ¿Ok? Escucha, acuérdate de eso, porque eso ¿cómo lo vamos a estar manejando? Movimiento rectilíneo, movimiento rectilíneo. Entonces, cuando nos movemos en un solo eje, como ahorita lo hicimos en el eje X, movimiento rectilíneo. Pero, por ejemplo, vamos a imaginar que estamos parados ahí, ahorita ahí donde no sé, en el patio de la casa, y nos imaginamos un plano cartesiano, y de repente yo te doy la instrucción, ¿no? Que camines, ¿no? Vamos a imaginar que yo te diga, camina 3 unidades hacia el este. Acuérdense que el este es hacia las X positivas, ¿eh? ¿Vale? Y luego te digo, camina 2 hacia el norte. Y yo te pido, ¿sabes qué? ¿Cuál es el desplazamiento que tú obtuviste? Acuérdense que siempre vamos a tomar como referente un punto de inicio, ¿no? Entonces caminamos 3 hacia el este y 2 hacia el norte, ¿no? Entonces yo te voy a pedir, ¿cuál fue tu desplazamiento resultante? Ándale, tu desplazamiento resultante. Vamos a tomar como R, desplazamiento resultante. Entonces, yo lo tengo que tomar desde el origen y tengo que llegar hasta el punto final. Lo trazo como una flecha. Este es mi vector R. Ese es mi vector R. A ver si lo vieron, muchachos. ¿Sí? ¿Y cómo lo escribiría? Pues escribiría 3 en ¿qué? En X. 3X, 2Y. Más 2 en ¿quién? Y. En Y. Así se escribiría mi vector. Es decir, mi vector tiene 2 componentes. Y miren, aquí las voy a escribir esas 2 componentes. La componente en X, yo la llamaría RX, así, sin flechita a ponerla arriba. Las componentes son simplemente así, sin flechita. Y la RY puede ser ella misma, esta, que es la que está aquí, la voy a poner un poquito más grueso aquí. Es la misma, pero acuérdense que yo les dije que una componente o un vector se puede rayar o redibujar en cualquier parte siempre y cuando represente lo mismo. Y ahorita nada más para poderlo ubicar, porque se me dice que nos podemos confundir, voy a poner con amarillo. Y ese lo puedo redibujar igual, el mismo sentido, dirección, la componente. ¿Y qué se está formando ahí, muchachos? Un triángulo. Un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo sacar la magnitud, ¿sí? ¿Cuánto vale la magnitud
del vector R y la magnitud se representa con 2 barritas o se le llama módulo. Y como es un triángulo rectángulo, ¿qué creen que vamos a poder hacer ahí? Usar el teorema de Pitágoras. Exactamente. O sea, el teorema de Pitágoras es súper utilizado. Entonces, si quiero sacar la magnitud, mi hipotenusa sería lo que es la magnitud de R. Y entonces los catetos serían Rx y Ry. Y entonces yo puedo establecer que esto sería la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado, ¿sí o no, muchachos? O sea, en este caso, las componentes al cuadrado. ¿Sí lo están viendo? Sí, Sí. Sí. Estoy aplicando matemáticas de las que ya ustedes han manejado y no es otra cosa más que hacer eso. Entonces, vamos a sacar la magnitud, a ver, con la calculadora. ¿Cuánto vale la magnitud entonces de este vector 3x más 2y? Raíz de 13. Raíz de 13. Entonces es 9 más 4, ¿no? Raíz de 13. Entonces, la raíz de 13 sería mi valor de la magnitud. También a la magnitud se le dice módulo. A veces hay libros que te dicen, obtén el módulo. El módulo, magnitud, voy a poner aquí, es igual a módulo. Esa terminología es nueva para ti. Entonces también puede ser usado así. Ahora, ¿cómo se obtendrá la dirección? ¿Qué crees que vamos a utilizar para obtener la dirección? Pues aquí yo voy a poner el ángulo que está formando siempre. Acuérdense que el ángulo es con respecto al eje X positivo. Recuerden que les dije eso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Pues una pendiente Y con respecto a X. Y cuando veíamos el valor de la pendiente, era tangente del ángulo igual a la pendiente. Entonces, aplicábamos nosotros tangente inversa de lo que corresponde a Y, que en este caso sería RY, con respecto a quién. A R ¿qué? X. X. Entonces, acuérdense que son las componentes ahí nada más tal cual. Entonces pondría ay, yo no mames. con todo y los signos, muchachos. Con todo y los signos. O sea, es decir, si son positivas, pues las ponemos positivas. En este caso son 3, es 3x más 2y. ¿Quién es el componente y? En este caso sería el 2, ¿sí o no, muchachos? ¿Sí? El 2, ¿entre quién? Entre 3. Entre 3. Y no pongo unidades porque ahí las unidades se irían, aunque aquí tal vez no te hablé de unidades metros ni nada de eso. Bueno, pues igual si ponemos que esto, te moviste estos metros, bueno, pondremos aquí. Aquí también irían metros, porque cuando le ves al cuadrado, metros cuadrados más, al sumar aquí adentro metros cuadrados más metros cuadrados, te quedarían metros cuadrados y la raíz de metros cuadrados te daría metros. Porque la raíz con al cuadrado te va a quedar simplemente potencia 1. Y acá, pues simplemente te queda ángulo, porque hazlo en la calculadora y ¿cuánto te da eso? Tangente de 2, inversa de 2 tercios. Ya con esto termino, ¿eh? ¿Cuánto nos dan? 33.7, ¿sí o no? O .70. ¿Sí? Sí, Y ahí está. Ese ángulo es la dirección que ese es el ángulo morado que puse ahí en ese dibujo. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí. sí, por Muy bien. Pues mañana continuamos. Vamos a estar practicando mucho este idioma y pues vamos a irlo agregando a las magnitudes y cantidades que vamos a estar viendo vectoriales en este caso.
Muchachos, pues un gusto haberlos visto. Estén muy bien. Pórtense bien. Si se portan mal, pues me invitan. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe. Buen día. Estén muy bien, chicos. Excelente. Claro que Gracias, sí, profe, profe. excelente Muchas día. gracias. Bye. Gracias. Gracias, profe. Ustedes.